¿Lo tenemos realmente? Se lo preguntamos a Víctor Bronstein, que es un especialista justamente en el área energética en nuestro país. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Tenemos ese suelo energético, ese suelo con tantas posibilidades, como decía recién el gobernador? Tenemos un suelo con potencialidades, pero hay que reconocer que en este sentido Argentina, como se dice habitualmente, es un país con petróleo, pero no un país petrolero. Ajá. Esto requiere, digamos, que la definición respecto a las cosas que hay que hacer sean un poquito más complejas, digamos, no estamos en el caso de Venezuela o países que son realmente, tienen una geología que es llena de petróleo, ¿no? Claro, es decir, acá tenemos, pero demanda un esfuerzo superior, no es que uno hace un agujerito en el piso y sale petróleo. Claro, es decir, y eso fue un poco la historia del petróleo en Argentina estuvo signada por esta característica, ¿no? Es decir, cuando se descubre, al menos se toma como punto de descubrimiento el petróleo en Comodoro Rivadavia en 1907, ¿no? Se creyó que estábamos en el Golfo de México, que claro, íbamos a estar llenos de petróleo, y no resultó así. El Golfo de San Jorge no es el Golfo de México, es decir, las características geológicas hacen que tengamos hidrocarburos, petróleo, gas, pero hay que hacer inversiones realmente importantes para conseguirlo. Y esas inversiones son inversiones de riesgo que muchas veces las empresas petroleras no quieren asumir, cuando en realidad deberían asumirla, porque justamente la naturaleza de las empresas es asumir riesgo para explorar y después obtener grandes ganancias, ¿no? Así es, sí, no, las empresas petroleras son empresas que trabajan con el riesgo, ¿no? Es decir, es inevitable en la exploración. Acá lo que ocurrió es que el desarrollo petrolero argentino estuvo signado hasta la década del 90 por una fuerte presencia estatal, digamos, porque lo que ocurrió, que fue a principios del siglo XX, que cuando se descubrió el petróleo hubo como una necesidad de defender el recurso. Digamos, la necesidad era defender el recurso porque en ese momento, a principios del siglo XX, la cuestión petrolera estaba manejada fundamentalmente por tres grandes corporaciones petroleras que eran Shell, Exxon y British Petroleum, ¿no? Entonces, que iban buscando reservas alrededor del mundo. Entonces, un poco eso explica la creación en 1922 de YPF. Y el tema es que YPF, digamos, en su defensa del recurso no tuvo en su momento la capacidad de realmente invertir para extraer el recurso, y Argentina hasta la década del 90 fue un país que importaba petróleo, ¿no? Ahora, Bronstein, daría la sensación de que ahora van a tener que invertir, porque se ha firmado un acuerdo que tiene digamos, a las principales patas a la hora de tomar decisiones sentadas en una misma mesa, como lo es el Estado Nacional, las provincias, los estados locales en la producción de hidrocarburos, y los sindicatos, que son una pata importante. Las empresas van a tener que invertir porque se van a revisar los contratos, que en definitiva el petróleo siempre, el dueño del petróleo es el Estado, ¿no? Así es. Es decir, acá, bueno, a partir de la reforma del 94, el pasado a los estados provinciales. Acá yo creo que lo importante desde el punto de vista conceptual del acuerdo logrado ayer es que se vuelve a tener, o se intenta tener, una política energética, una política de hidrocarburos, porque lo que pasó en la década del 90 es que se desreguló, hubo un proceso de desregulación del sector, se privatizó YPF, que era la petrolera estatal, se dieron concesiones a otras petroleras para que exploraran y explotaran áreas y yacimientos, pero y cuando en el 94 se pasó el dominio de los recursos a las provincias, dejó de haber como una política petrolera o una política de hidrocarburos. Es decir, pensando que el juego del mercado iba a garantizarnos el abastecimiento petrolero. Lo que se mostró es que no fue así. Entonces, lo importante de este acuerdo es que se juntaron las provincias con la nación para empezar a definir realmente una política petrolera. Bien cortito, era increíble, alguna vez dio pérdida YPF en la República Argentina. Dio pérdida, sí, hay que reconocer que era una situación muy particular y siempre se lo toma como ejemplo. Hoy no da pérdida, hoy no da pérdida. No, absolutamente, es raro que una petrolera de pérdida. Entonces está bueno que inviertan, ¿no? Está bien, está bueno que invierta, lo que pasa es que también hay que distinguir, no sé si hay tiempo de explicarlo, entre lo que es YPF y lo que es Repsol YPF, ¿no? Sí. Bueno, lo dejamos para otro día, porque me parece que es largo eso, ¿no? Es un tema largo, pero lo importante, vuelvo a repetir, es que empecemos a tener una política en el sector energético. Bueno, sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por ayudarnos a entender un poquito más. Un tema es complicado, ¿no? El tema, pero bueno, lo cierto es que van a tener que invertir y esa inversión va a tener que quedar en la República Argentina, ojalá con un combustible más barato.